Hola a todos y bienvenidos a este segundo día de nuestro foro Forbes de energía, el primer espacio que en Forbes abrimos para hablar sobre las oportunidades que tiene nuestro país en materia de energías limpias y renovables. En el día de hoy vamos a tener tres paneles muy importantes. El primero de ellos, en el que hablaremos sobre el hidrógeno, un vector energético que está en crecimiento también en nuestro país. El segundo de ellos, en el que con Alejandro Mesa, Managing Partner de Baker McKenzie Colombia, vamos a hablar sobre los retos de la transición energética en nuestro país. Y finalmente, con voceros de Ecopetrol, abordaremos el tema de la inversión de empresas estatales en materias de energías renovables. No se pierdan detalles de este segundo día y recuerden que si quieren volver a revivirlo, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, en donde aparecemos como Forbes Colombia. Estar conectados en este foro de energías renovables de Forbes Colombia, un espacio que hemos creado para discutir sobre la transición energética, sus oportunidades y cuál será la hoja de ruta que tendrá Colombia en el corto, mediano y largo plazo. En este panel hablaremos sobre el hidrógeno verde y sus oportunidades. Para eso estamos con José Antonio Vargas, presidente del Consejo Mundial de Energía de Colombia, y Iván Martínez, CEO de IGAL y experto en energías renovables. Doctor Vargas, ¿cómo ve la hoja de ruta que ha trazado el gobierno nacional y cuáles son los retos que se prevén a este corto y mediano plazo? Bien, gracias. Yo observo que la hoja de ruta que ha planteado el gobierno nacional, y no solo este gobierno, sino también el gobierno pasado, porque tenemos que entender que esto es un desarrollo que no se da solamente en este cuatrienio, es una ruta muy positiva, es una ruta que en el sentir de muchos nos demoramos mucho en empezar a recorrer. Países vecinos nuestros venían ya instalando todas sus capacidades renovables no convencionales desde hacía 5, 6, 7 años antes que nosotros, y como que nosotros no conseguíamos despegar. Pero la verdad es que yo creo que esa demora, entre comillas, que pudimos haber tenido, nos dio los elementos, nos dio el conocimiento para poder plantearnos un desarrollo de nuestros recursos renovables no convencionales, digamos, más basados en las experiencias de nuestros vecinos, donde hemos podido conocer cuáles fueron sus fracasos, cuáles fueron los requerimientos que luego fueron surgiendo, y nosotros pudimos plantearnos desde la primera subasta, que muchos consideraron que había sido un fracaso. Yo no creo que haya sido para nada un fracaso. Yo creo que de esa subasta aprendimos muchísimo, entendimos todo lo que había que corregir, entendimos por qué no llegamos a los precios que se necesitaban, por qué no conseguimos que estuvieran presentes los actores que esperábamos. Y cuando ya se planteó la segunda subasta, pues como todos lo sabemos, fue una subasta súper exitosa. Esa subasta nos ha permitido pasar de una participación de un 1% que teníamos en renovables no convencionales en nuestra matriz en 2018-17, a hoy en día tener proyectos en construcción, proyectos adjudicados, proyectos que tienen compromisos de entrega de energía entre los años 22 y 23, que pudieran llegar a representar cerca del 10% de nuestra matriz energética. Eso es un salto importantísimo para cualquier país, y de concretarse las expectativas que se tienen sobre la tercera subasta que se convocará en el curso de este año, pudiéramos llegar a un 12, 13%, 14% de esa matriz. Realmente es ya una participación muy relevante, no como tienen otros países del 25, el 30%, pero yo sí creo muy ajustada a las necesidades de nuestro país, donde, como bien sabemos, tenemos un componente altísimo de energías limpias provenientes de nuestra gran capacidad de generación hidroeléctrica, y que ha dominado todo nuestro espectro de generación en todas las últimas décadas, representando más del 70-75%. Ahora, la entrada de estas energías no convencionales, no solo tenemos que verla desde la perspectiva de que nos va a permitir todavía tener una matriz más limpia, sino yo diría muy especialmente en el caso de Colombia, tener una matriz que aporta mucha más seguridad al sistema, porque bien conocemos que sistemas como el nuestro, con tanto respaldo hídrico, pues están sometidos también
a todos los problemas relacionados con los ciclos climáticos de invierno-verano en nuestra región y que hacen que nuestro sistema se estrese mucho en momentos de fenómenos como el del Niño, en donde tener una buena capacidad de generación solar fotovoltaica y generación también eólica, que tiene además enormes complementariedades, pues que me haría interminable hablando ahora de esto, pero que son súper complementarias con la generación hidroeléctrica, aportan gran seguridad al sistema. O sea, para resumir, yo creo que estamos muy bien enrutados en materia de energías renovables no convencionales, creo que aportan gran fortaleza al sistema, creo que contribuyen además mucho a conseguir las metas que nos hemos planteado en términos de contribuciones al calentamiento global, y creo que también todos estos proyectos van a generar grandes desarrollos regionales, van a contribuir enormemente a la generación de empleo, y en un momento como este que tenemos en Colombia y en el mundo relacionados con la pandemia, van a dar un gran impulso a toda la reactivación económica nacional. Doctor Martínez, en medio de, digamos, de esta tercera subasta que se prevé para el segundo semestre de este año, pues viene el hidrógeno verde, ya se ha empezado a hablar de las oportunidades que tiene el hidrógeno verde en Colombia. Desde su visión, doctor Martínez, ¿cómo ve el hidrógeno verde y cómo realmente el hidrógeno podría complementar esta transición energética? Bueno, Kevin, el hidrógeno verde está muy en auge como una fuente de almacenamiento. El hidrógeno, más que una fuente de energía, es una fuente de almacenamiento, por así llamarlo. Nosotros en EGAL consideramos que el hidrógeno verde en Colombia no se debe explotar de la manera que se está haciendo en Europa y en otras regiones donde no tienen las condiciones que nosotros tenemos aquí. Nosotros aquí tenemos ya construidas unas mega baterías que se llaman embalses. Para nosotros los embalses son unas mega baterías que deben ser utilizadas de una mejor manera. Como bien decía José ahora, tenemos unas condiciones hidráulicas excepcionales. Colombia es un país excepcional. Si algo tenemos en Colombia es agua, inclusive más que vientos y sol, agua. Y creemos que los embalses deben ser las baterías de Colombia. Eso es lo que nosotros pensamos. Con respecto al hidrógeno verde, como todos sabemos, es un producto que se genera de la electrólisis con energías limpias y obviamente debe ser explorado, debe ser en Colombia investigado y ver cómo lo implementamos. Pero repito que creemos que las baterías para Colombia son los grandes embalses que tenemos. Perfecto, perfecto. Doctor Vargas, frente a su visión, digamos, ya se presentó un proyecto de ley para precisamente plantear esta hoja de ruta del hidrógeno. ¿Cómo ve a Colombia frente al hidrógeno y cuáles son las oportunidades precisamente en un corto o mediano plazo? ¿Cómo podría realmente complementar esta transición energética? Tengo también que el gobierno ha entendido que el desarrollo de hidrógeno no es un tema del año 2050, no es un tema del futuro, por allá dentro de 30 o 40 años, sino es un tema actual, es un tema ya del presente. Si nosotros no actuamos justo en este momento en el desarrollo y la promoción y sentar todas las bases para que esta industria pueda florecer en Colombia, vamos a perder el tren, vamos a perder el camino. Cuando nos despertemos, todo el mundo va a ir adelante de nosotros. Entonces yo celebro mucho que el gobierno realmente se esté planteando la construcción de una agenda nacional del hidrógeno, una ruta que seguir en nuestro país para el desarrollo del hidrógeno, claro, del hidrógeno verde principalmente, pero a mí me gusta más que hablemos también del hidrógeno en términos un poco más generales, porque me parece que también por lo menos en una primera fase nosotros no tenemos que descartar la utilización del hidrógeno azul o incluso del hidrógeno gris en este momento, que yo llamo perfectamente de transición, pero que podamos seguir utilizándolo en ciertas industrias como lo hacemos en el país, en la petroquímica, en el aluminio, en otro tipo de industrias donde se requiere, digamos, un combustible como este. Pero dicho lo anterior, también vemos con mucho optimismo la presentación de este proyecto de ley,
porque realmente es el reflejo de la importancia que está tomando este tema en nuestro país. Ahora, ese proyecto quizás llega de manera bastante prematura, porque nosotros hasta ahora estamos iniciando este recorrido. De hecho, el gobierno, pues tan solo este año contrató ya una consultoría para empezar a identificar las potencialidades que tiene nuestro país, los cuellos de botella, las cosas que tendríamos que realizar. Entonces, quizás también un proyecto de ley que viniera un poco después, que tuviéramos mayor conocimiento, pudiera ser más asertivo. Pero a mí me parece que en general todo lo que podamos hacer desde ahorita para sentar las bases de este desarrollo del hidrógeno en Colombia son positivas. Y veo que realmente nos estamos tomando este tema en el país con seriedad, como no podría ser de otra manera, ya que los recursos que tenemos en Colombia para generar de una manera eficiente y de una manera económica energía capaz de, porque pues tenemos que entender que realmente estos procesos de electrólisis se generan a partir de la generación eléctrica muy económica, muy eficiente. Si nosotros no tenemos generación a bajos precios y eficiente, no vamos a poder tener hidrógeno para la exportación ni para el mercado interno en esas mismas condiciones que permita competir en los mercados. Entonces nosotros creemos que en nuestro país, particularmente en la península de La Guajira, pero no exclusivamente en la península de La Guajira, tenemos las condiciones para generar energías súper competitivas que nos permitan también, aprovechando toda esa infraestructura y la cercanía a los mercados, particularmente europeos, para producir allí hidrógeno de cara al mercado de la exportación y muy posiblemente en un futuro cercano poder encontrar una nueva industria que permita ir reemplazando de esto, dentro de esta transición, pues las exportaciones de carbón que estamos haciendo al mundo desde hace varias décadas, también desde La Guajira. Ese es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar muy seriamente, porque esta industria del carbón realmente está pasando y ya, digamos, definitivamente por un proceso de repliegue en el cual vamos a ver cada día más cerrados los mercados, vamos a encontrar cada día más dificultades para vender a precios competitivos y seguir recibiendo en Colombia los beneficios de estas exportaciones. ¿Cómo vamos a reemplazar esto? ¿Cómo vamos a garantizar que el departamento de La Guajira pueda mantener los niveles de ingresos por regalías, de desarrollo, de generación de empleo, como no sea a través de otra industria como esta del hidrógeno verde, que está clarísimamente planteada y donde yo sí creo que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para que el país encuentre una nueva fuente de recursos y de desarrollo, y particularmente regiones como La Guajira no vayan a entrar en un franco declive y en una situación realmente muy compleja desde el punto de vista económico y social en el momento en que las exportaciones de carbón al exterior entren en declive. Doctor Martínez, frente al tema que tocaba el doctor Vargas, se ha hablado mucho sobre la sustitución de hidrógeno por la sustitución de gas por hidrógeno, perdón. ¿Cree que realmente Colombia tiene ese potencial para en un largo plazo a sustituir el hidrógeno, el gas por el hidrógeno? Y también, ¿cómo está Colombia frente a los países de la región en materia de desarrollo de hidrógeno? Bueno, el hidrógeno, como lo estábamos comentando ahora, es una manera de almacenar energía y podemos exportarla, no solo en los procesos de eólica onshore, sino offshore, que en Colombia todavía no tenemos el primer proyecto, y ahí tenemos un potencial increíble, increíble. Si todos hablamos del potencial que hay en La Guajira, en el corredor Cartagena-Santa Marta, que es un corredor muy importante, cuando revisas los números y ves el potencial que tenemos offshore, que es una manera relativamente fácil de desarrollar, ahí tendríamos energía muy económica, que es lo que se necesita para el hidrógeno, energía abundante, y tenemos todo el potencial y toda la capacidad para hacer los procesos de transformación que el hidrógeno nos permite realizar, pero en este momento estamos
en ceros. Tenemos que ser muy realistas. Colombia no tiene ningún desarrollo en este momento y es prematuro hacerlo. Primero tenemos que generar esa energía muy económica. Estamos en los proyectos solares que estamos desarrollando en la costa Caribe y en otras partes del país, y los eólicos muy importantes. Y cuando tengamos esa energía económica, energía abundante, porque para eso es el hidrógeno. El hidrógeno es cuando hay una sobreproducción de energía, cómo nosotros la almacenamos. En algunos países se utiliza que se utilizan sistemas de bombeo. Cuando hay mucha energía, se bombea a superficies, a sitios elevados, y después a través de unas hidroeléctricas se utiliza esa energía. En Colombia utilizamos los grandes embalses que tenemos, y en otros países que no disfrutan de nada de esto que nosotros tenemos, pues el hidrógeno es una alternativa muy importante, y obviamente ellos vienen mucho más avanzados que nosotros por necesidad, no porque sean mejores que nosotros, sino por necesidad. Y nosotros a futuro podríamos convertirnos, gracias a esta gran capacidad de energía económica que vamos a generar, en unos exportadores importantes de hidrógeno. Ese pensaría yo que es el futuro para Colombia con respecto al hidrógeno, como un gran exportador de energía a través del hidrógeno. Ustedes dos tocan el tema de las exportaciones, pero antes de llegar allá quería preguntarles también un poco, doctor Vargas, ¿cuáles serán los retos en materia regulatoria, en materia institucional, para que realmente Colombia se vuelva un exportador de hidrógeno en un largo plazo? ¿Cuál cree que van a ser esos cuellos de botella en materia regulatoria que se tienen que gestar, pues precisamente para que esta industria siga avanzando? Bueno, yo creo que los retos, francamente, no están tanto en materia regulatoria. Están más en el frente de la política pública frente al hidrógeno, y están más en los compromisos que nosotros hagamos para el desarrollo de una infraestructura adecuada y suficiente para tener una verdadera industria del hidrógeno en Colombia. Yo reitero y también coincido plenamente con lo dicho hasta ahora, en que lo primero que tenemos que desarrollar es toda nuestra capacidad de generación en estos territorios de los que estamos hablando, tanto en tecnologías eólicas como solar fotovoltaica. Y para eso tenemos que hacer grandes esfuerzos, porque no podemos perder de vista que el desarrollo de estos proyectos ha sido muy complejo, ha estado lleno de dificultades, de problemas, la mayoría de ellos relacionados con la propia negociación con las comunidades de la zona, los propios acuerdos, los licenciamientos de tipo ambiental y social de estos proyectos, que ya eran complejísimos antes de entrar en este tema de la pandemia y que han seguido siendo dificilísimos. Y eso lo que nos está llevando en este momento es a que tengamos que reconocer que la mayoría de estos proyectos, particularmente los que están atados a colectora y a toda la línea que va a permitir evacuar esas energías desde La Guajira hacia el centro del país y hacia el sistema interconectado nacional, esos proyectos no van a entrar en tiempo y oportunidad. Eso es algo que ya nosotros sabemos. ¿Y por qué no va a ocurrir? Porque nosotros no hemos sido capaces, no hemos sido exitosos plenamente en la negociación con las comunidades, en conseguir los licenciamientos adecuados, porque la verdad es que en eso es que hemos gastado todo el tiempo. Un proyecto, montar hoy en día un aerogenerador o un parque solar fotovoltaico es un tema no de años, sino de meses, pero el licenciamiento sí es de años. Entonces nos gastamos 4 o 5 años negociando unas licencias y negociando unos permisos, y luego en pocos meses montamos el proyecto. Lo que quiero decir con esto es que los cuellos de botella están ahí, no tanto en la parte constructiva, no están en la parte regulatoria, no están en la parte de política, están realmente en que encontremos una manera, y yo creo personalmente, como ha ocurrido en muchos otros países, y permítanme que lance esta tesis aquí, yo creo que esa es una responsabilidad que de golpe debía asumir el gobierno y hacer una negociación gobierno nacional y regional con las comunidades, pero no generador por generador, sino un macro acuerdo
que contemple y cobije todo el territorio y que constituya, digamos, un paraguas para que luego las compañías privadas o mixtas o públicas puedan bajo ese paraguas ya entrar a definir puntualmente los acuerdos con las comunidades, pero ya cobijados con ese macroacuerdo. Yo creo que estamos en mora de tener algo así, y si queremos de verdad desarrollar la generación no convencional que necesitamos para realmente tener una industria del hidrógeno próspera y competitiva, vamos a tener que tener un esquema de esta naturaleza. Si no, muy probablemente las demoras, los sobrecostos, las dificultades relacionadas con el desarrollo de este proyecto no solo van a impedir que tengamos una industria muy próspera de cara a la exportación, sino que probablemente, como ya lo estamos viendo hoy, podamos estresar nuevamente nuestro sistema y la atención de nuestra demanda interna por la imposibilidad de que estos proyectos entren. Yo creo que es una reflexión seria que tenemos que hacer desde el punto de vista del gobierno nacional y ver otras experiencias en el mundo donde se han negociado estos macroacuerdos que han permitido luego el desarrollo normal y muy eficiente de todos los proyectos. Frente a estos macroacuerdos, doctor Martínez, ¿usted cree que también, digamos, se podría flexibilizar un poco el tema de del licenciamiento ambiental? No sé, quizá recortar tiempos precisamente para agilizar toda esta ejecución de proyectos, digamos, de cara a la reactivación económica que se viene. Kevin, solo para poner en sintonía a los que nos están viendo en este interesante foro, si bien hablamos de miles de megavatios, cuando vemos la realidad actual en Colombia, lo que hoy tenemos y entramos a la página web de XGEME, que es el despachador central, ¿cuántas plantas hoy hay conectadas al sistema? No tenemos más de 4 plantas. Tenemos una planta de GAL, unas 2 de Celsia y otra adicional. No tenemos en este momento, hoy como realidad, más de 4 plantas. Cuando nosotros hablamos de hidrógeno verde, estamos hablando de abundancia de energía. Y si no quemamos ese paso bien, sino que empezamos a hablar de hidrógeno, creo que no es la manera adecuada. Primero tenemos que cumplir ese requisito que es indispensable, que es generación de energía limpia para poderle llamar hidrógeno verde y abundante económica. El gobierno nacional, yo como desarrollador de proyectos y como una persona que está constantemente en contacto con el gobierno, puedo decir públicamente que el gobierno ha hecho esfuerzos increíbles por sacar esto adelante, en cabeza del ministro, del viceministro. Pero hay entidades como la UCME que tienen que avanzar un poco más rápido. O sea, es que antes una solicitud de conexión la hacía una gran hidroeléctrica, Hidroituango, Guavio. Era una cosa que ocurría una vez cada 4 meses, porque los proyectos de generación en Colombia eran proyectos muy grandes. Hoy en día tenemos conexiones de casas que están entregándole energía al sistema, de pequeñas plantas solares. Esto se ha multiplicado no por 10 ni por 100, sino por 1000 las solicitudes que están llegando a la UCME. Y si la UCME no se actualiza, no actualiza sus procesos, no actualiza su manera de hacer las cosas, obviamente va a colapsar. La solución no es siempre contratar más personas y gastar más. Hay herramientas tecnológicas que ayudan a esto. Entonces, el primer paso es destrabar los proyectos de generación. Ese es el primer paso. En el tema ambiental, yo pienso que también hemos avanzado muchísimo en el caso de nosotros que trabajamos con 2 corporaciones, Cardique y la CRAC del Atlántico. Ya cuando arrancamos, supongamos cuando arrancamos Bayunca 1, que fue uno de los primeros proyectos de generación solar conectados a la red en el país, que lo terminamos con mucho éxito, nos preguntaban que dónde estaba el estudio de vertimientos. Nos preguntaban que los gases, ¿quién los iba a analizar? Y nosotros le decíamos, aquí no hay gas, aquí no hay vertimiento, aquí no hay sonido. A nosotros en Bayunca 1 nos tocó colocar unos sensores de sonido
para demostrar que no había problemas de sonido. Entonces, todo eso lo hemos venido superando, pero tenemos que ir más rápido. Tenemos que ser más agresivos. En el tema de comunidades, es un tema que siempre ha sido un dolor de cabeza. El tema de comunidades, no por comunidades que exigen lo justo, porque esas comunidades hay que atenderlas y hay que escucharlas y hay que llegar a consensos, sino que esto se ha prestado para una delincuencia y una extorsión que recibimos los empresarios que es inadmisible, y ahí sí necesitamos el concurso del gobierno. La idea que plantea aquí el doctor Vargas me parece fabulosa, me parece una idea novedosa, me parece una idea realista, en que el gobierno nacional haga unos megacuerdos, por lo menos en unas zonas específicas que tengan recursos interesantes, donde se llegue claro cuáles son ya establecidos los acuerdos y las indemnizaciones y las obras que tendrían que hacer los proyectos en beneficio de las comunidades, y que no se tenga para cada proyecto arrancar una nueva negociación o unas nuevas condiciones, porque es sumamente desgastante. También vemos un tema en las conexiones, una información que existe entre el operador de red y la UCME. En los estudios de conexión previos al desarrollo de estos proyectos, se hacen los estudios de conexión donde se analiza toda la red, y el operador de red dice si es viable o no el evacuar la energía a un punto. Y después llega a la UCME. La UCME en ese momento está haciendo una serie de requerimientos que son igual o más complejos que los requerimientos de temas ambientales y sociales. Y yo quiero prender esa alerta. En algunos casos la UCME dice que no hay capacidad, donde ya el operador de red había dicho que sí había capacidad, y la respuesta que da la UCME es no hay capacidad. La UCME no dice cuándo se va a solucionar el problema de capacidad, quién lo va a solucionar, si la línea la va a construir el privado, si el público la va a construir, si el público la va a construir, cómo va ese proceso, quién lo está liderando. Es un silencio absoluto. Con las comunidades por lo menos uno habla y ellos piden cosas y uno va llegando a negociaciones. Pero cuando uno está ante una entidad que le dice a uno no hay capacidad y punto, quedamos en una situación difícil. Cuando nosotros superemos eso, vamos a entrar muy de lleno en el hidrógeno verde y va a ser muy exitoso para el país. Este es un proceso complejo que estamos viviendo, pero estoy seguro que vienen momentos muy, muy interesantes. Y va a ser muy rápido. El desarrollo que estamos teniendo es impresionante. Cuando se quiten estas barreras que están frenando el desarrollo, Colombia va a ver un incremento en la generación, tanto eólica como solar, como pocos países en Latinoamérica lo han visto, de un solo tajo, de un solo tajo. Perfecto, doctor Martínez y doctor Vargas. Ya para concluir un poco con estos macroacuerdos que ustedes plantean, ¿creen que Colombia se podría convertir en un líder regional en materia de transición energética y en materia de impulso del hidrógeno verde? Y también lo pregunto porque creen que en este momento las condiciones están dadas para que sigan entrando jugadores a invertir en energías renovables. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que las condiciones están absolutamente dadas. El número de proyectos incluso que tenemos registrado es enorme. El interés cada día es creciente, no solo en esta región de la que estamos hablando específico, sino en prácticamente toda la geografía nacional. Yo creo que las condiciones sí están dadas y lo que falta, por lo menos en materia de hidrógeno, es de verdad implementar esta agenda nacional. Es un tema nacional que requiere una ruta, que requiere unos pasos, unas medidas de política, unas medidas, como usted ahora lo señalaba, también en el ámbito de la regulación. Y sobre esto, como lo hicimos también en el caso de las energías renovables, yo creo que lo más sensato es ver lo que han hecho y lo que están haciendo países que van un poco a la delantera de nosotros. A mí me gusta mucho mirar el caso de Chile,
porque tiene una experiencia que nosotros podemos seguir muy de cerca, que ha sido súper exitosa. Un país que entendió que el tema del hidrógeno verde tenía tales potencialidades que lo elevó, digamos, a esta categoría nacional que lo quisiéramos, creó una comisión nacional para el desarrollo de esto con figuras emblemáticas del sector energético chileno, puso a la cabeza de este proyecto a un expresidente de la República para darle la importancia que necesitaba, ha expedido las leyes, ha generado todo el marco que se requiere para que los actores privados luego que van a ser los que tienen que desarrollar este proyecto se sientan cómodos, lean correctamente las señales. De tal manera que yo creo que eso sí tenemos que hacerlo poco a poco a partir de este primer estudio que, repito, ha contratado el gobierno nacional, a partir de la expedición de esta nueva ley y a partir de otras iniciativas, como una, por ejemplo, que me gustaría señalar hoy porque ya estamos muy avanzados en la creación de la Asociación Colombiana del Hidrógeno, que será una entidad que va a nacer en el curso de este mes o del mes siguiente y donde vamos a reunirnos todas las empresas que estamos interesadas en el desarrollo del hidrógeno en el país, que vemos las potencialidades que este tiene y que creemos que unidos podemos ayudarle al gobierno, podemos aportar todo nuestro conocimiento, nuestras ideas y también desde allí, ¿por qué no?, empezar a impulsar algo que quizás ahora Iván mencionaba, que es el desarrollo de proyectos de pilotos que, por ejemplo, en Chile sí tienen más de 6 o 8, aquí no tenemos ninguno y yo creo que vamos a tener también que comenzar por ahí, por ver en la práctica cómo hacemos esos pilotos, en qué ámbitos y con qué resultados vamos obteniendo también para generar un mayor interés como el que usted ahora señalaba. Doctor Martínez, un poco ya para concluir, ¿cree que las condiciones están dadas en Colombia para que nuevos jugadores lleguen a invertir en energías renovables y precisamente en hidrógeno? Totalmente, Kevin. En Colombia están dadas todas las condiciones para que los inversionistas vengan. Tenemos un gobierno amigo, muy amigo de las energías renovables, que lo ha demostrado con ayudas, con subsidios, con fomento al desarrollo de las energías renovables. Por lo tanto, el llamado es muy claro a los inversionistas internacionales a que vengan a Colombia, que aquí están todas las condiciones para el desarrollo de los proyectos de generación con energías limpias y con el desarrollo del hidrógeno. Muchas gracias al doctor Martínez, muchas gracias al doctor Vargas por estar conectados en este foro de energías renovables de Forbes y los invitamos a seguir conectados en nuestras redes sociales.